En un pueblo cubierto de sonrisas educadas, una sola mentira oculta puede destrozar todos los lazos de confianza. Miss Marple percibe una traición tan astuta que las tranquilas calles pronto podrían esconder secretos más oscuros de lo que cualquiera se atrevería a imaginar. Cada mirada, cada palabra, nada es lo que parece, y un solo paso en falso podría deshacerlo todo. Las salas parroquiales de St. Mary me lucían su mejor gala aquella noche de abril de 1955, aunque el efecto era más bien como el de una anciana que intenta recuperar su juventud con demasiado polvo y colorete. Guirnaldas en rojo, blanco y azul colgaban de esquina a esquina, y alguien había hecho un ambicioso intento de dar un aire festivo con luces de hadas que pendían en elegantes curvas entre las decoraciones, aunque permanecían obstinadamente apagadas frente al resplandor amarillo de las bombillas del techo. Miss Jane Marple ajustó su chal gris y se acomodó en su asiento habitual de la tercera fila, sus atentos ojos azules observando la escena familiar con silencioso interés. Estas reuniones del fideicomiso siempre eran más bien asuntos teatrales, reflexionó, mientras veía el pequeño drama de la preparación desarrollarse en el improvisado estrado al frente del salón. Vaya concurrencia esta noche, comentó Lady Bantry, dejándose caer en la silla junto a su vieja amiga con un susurro de seda. Dolly Bantry entendía que un atuendo apropiado para una reunión parroquial significaba tafetán verde esmeralda y demasiados diamantes, pero su corazón estaba en el lugar correcto. Arthur promete revelaciones sobre el fondo del techo del hospicio. Debería ser interesante. En efecto, murmuró Miss Marple, aunque su atención ya se había desviado hacia los cuidados arreglos sobre la tarima. Una larga mesa cubierta con paño verde dominaba el espacio, con 3 sillas colocadas detrás. A la derecha se alzaba un bombo de latón para rifas, su superficie pulida brillando bajo la luz, con una pequeña manivela de madera que sobresalía de su costado como el timón en miniatura de un barco. Arthur Penrith, el tesorero del fideicomiso, se movía por la tarima con el aire de importancia propia de un hombre que disfrutaba ser el centro de atención. Era un sujeto de rostro liso, de unos 50 años, con el cabello ralo cuidadosamente peinado sobre el cuero cabelludo y un traje caro que proclamaba su prosperidad. En sus manos llevaba una caja de documentos de cuero marrón que colocó con ceremonial precisión en su lugar asignado. «Damas y caballeros», llamó, con la voz proyectándose fácilmente por todo el salón. «Si son tan amables de ocupar sus asientos, comenzaremos puntualmente a las 8. Les he prometido una declaración veraz esta noche, y una declaración veraz es lo que tendrán». Dio una palmada afectuosa a la caja marrón, como si contuviera las joyas de la corona en lugar de las cuentas parroquiales. La mirada de Miss Marple se deslizó hacia las otras figuras en la tarima. Iris Lane, la secretaria honoraria, se movía con la eficiente rapidez de una mujer acostumbrada a hacer que las cosas sucedan. Tendría unos 40 años, con cabello gris hierro recogido en un severo moño y un traje azul marino de buena calidad y meticuloso mantenimiento. Sus manos, notó Miss Marple, eran particularmente ordenadas. Uñas cortas y prácticas, dedos rápidos y precisos mientras ordenaban papeles y ajustaban la posición de una pequeña campanilla de bronce usada para llamar al orden. «La señora Lane mantiene todo impecable», murmuró Dolly con aprobación. «No podríamos arreglárnosla sin ella, de verdad. Tiene las llaves de todo, organiza las decoraciones, incluso mecanografía las actas para que sean perfectamente legibles. Muy eficiente». El tercer miembro del reparto de la velada hacía su entrada en la tarima en ese momento, un joven con el aspecto ligeramente desaliñado de alguien que trabaja con las manos. Víctor Dale se llevó la gorra a la frente con respeto hacia la señora Lane antes de revisar algo tras las cortinas del fondo del escenario. «Ese es el electricista», explicó Dolly en un murmullo. «El joven Dale. Maneja la iluminación en todos nuestros eventos. Hábil con los cables y esas cosas, aunque a veces los deja tirados con demasiada descuido». Una carcajada retumbó en la sala cuando Paul Cartwright, el posadero del Herald Lantern, hizo su entrada. Era un hombre grande y jovial, con el rostro rojo y manos como jamones. El tipo de tabernero que creía que cuanto más fuerte, mejor, al mostrar entusiasmo. «Buenas noches, Arthur», gritó. «¿Listo para el gran sorteo? Nada como una buena rifa para animar la sangre». Penrith sonrió con frialdad. «En efecto, Paul, aunque sospecho que las revelaciones de esta noche resultarán más estimulantes que cualquier rifa». Miss Marple captó el ligero filo en la voz del tesorero y lo archivó en los compartimentos ordenados de su mente. En su larga experiencia, cuando alguien hablaba de revelaciones en una reunión parroquial, normalmente alguien estaba a punto de sentirse muy incómodo. La sala seguía llenándose con la habitual colección de notables de St. Mary Me.
El reverendo Leonard Clement tomó su lugar en la primera fila junto a su esposa Griselda, que hacía un valiente esfuerzo por parecer seria, a pesar de su inclinación natural hacia la frivolidad. El doctor Haddock acomodó su considerable volumen en una silla reforzada cerca de la parte trasera, lo bastante cerca para hacer una salida rápida si el acto resultaba demasiado tedioso. A las 8 en punto, la señora Lane hizo sonar su pequeña campanilla de bronce con 3 notas claras. El murmullo de conversaciones se apagó mientras Arthur Penrith se ponía de pie, una mano descansando con posesión sobre su caja de documentos. Amigos y vecinos, comenzó, con ese tono ligeramente pomposo que la oratoria pública parecía inspirar en hombres por lo demás razonables. Nos reunimos esta noche para la presentación trimestral de las cuentas del fideicomiso de St. Mary Me. Como saben, nuestra principal preocupación actual es el asunto urgente de las reparaciones del techo del hospicio. Un murmullo de atenta cortesía recorrió a la audiencia. El techo del hospicio había sido tema de conversación parroquial durante al menos 6 meses. Antes de proceder al asunto formal, continuó Penrith, creo que la tradición exige que celebremos nuestra pequeña rifa. La señora Lane ha preparado los boletos, y lo recaudado irá naturalmente al fondo de reparación del techo. Se dirigió al bombo de latón con evidente placer, colocando una mano bien cuidada sobre la manivela de madera. Los boletos ya estaban dentro. Miss Marple podía oírlos crujir como hojas de otoño cuando Penrith dio al tambor una vuelta experimental. Lamento que las luces de hadas no funcionen, llamó la señora Lane desde su posición tras la mesa. Están temporalmente fuera de servicio, me temo. No importa, respondió Penrith jovialmente. Tenemos suficiente iluminación para nuestros fines. Miss Marple se encontró estudiando el conjunto más de cerca. Había algo que no terminaba de encajar en la escena, aunque no podía señalar de inmediato qué era. El adorno colgaba en elegantes curvas, las luces de hadas se entrelazaban artísticamente, a pesar de su falta de función. El bombo de latón brillaba, la tela verde que cubría la mesa yacía lisa y sin arrugas. Y, sin embargo, bien entonces, anunció Arthur Penrith, aferrando firmemente la manivela. Veamos a quién favorece la fortuna esta noche. El boleto ganador recibirá el excelente pastel de frutas de la señora Beaterbe, donado generosamente a nuestra causa. Comenzó a girar la manivela con deliberación teatral. El tambor giraba lentamente, los boletos crujían dentro como pequeñas criaturas despertadas de su sueño. El rostro de Penrith mostraba la expresión de autoridad benévola que claramente disfrutaba, con los ojos brillantes de anticipación por las revelaciones que estaban por venir. El boleto ganador es. Empezó, y se detuvo de golpe. Su mano, aún aferrada a la manivela, pareció convulsionar. Su rostro se puso pálido y luego se tiñó de un rojo alarmante. Un extraño sonido estrangulado escapó de sus labios. No era exactamente un jadeo, ni exactamente un grito. Arthur. La señora Lane se adelantó, pero ya era demasiado tarde. El tesorero del fideicomiso de St. Mary Me se desplomó junto a su bombo de latón. Sus manos todavía aferraban la manivela de madera, y su caja de documentos marrón cayó al suelo con un estruendo que sonó como trueno en la sala súbitamente silenciosa. El silencio que siguió al colapso de Arthur Penrith duró apenas 3 segundos, aunque para Miss Marple pareció alargarse hasta la eternidad. Luego estalló el pandemonium, sillas que chirriaban al moverse, voces que se alzaban en un coro de alarma y confusión. ¡Atrás todos! La voz autoritaria del doctor Haddock cortó el caos mientras su imponente figura se abría paso entre la multitud que rodeaba al tesorero caído. «Denle aire al hombre». Miss Marple permaneció en su asiento, sus ojos agudos captando cada detalle mientras la escena se desarrollaba. Mientras otros se lanzaban hacia adelante con bienintencionada confusión, ella había aprendido hacía mucho tiempo que observar solía ser más valioso que actuar en momentos así. El doctor Haddock se arrodilló junto al cuerpo inmóvil de Arthur Penrith, sus manos expertas moviéndose con rapidez para buscar señales de vida. El tesorero yacía de lado, un brazo extendido hacia el bombo de latón, su rostro de un tono grisáceo poco saludable que hablaba por sí solo de su condición. ¿Está? La voz de Griselda Clement se apagó, incapaz de completar la terrible pregunta. Me temo que sí, dijo el doctor Haddock en voz baja, echándose hacia atrás sobre los talones. El pobre hombre se ha ido. Un suspiro colectivo surgió entre los aldeanos reunidos. La señora Lane permanecía inmóvil tras la mesa cubierta de paño verde, sus facciones habitualmente compuestas ahora desencajadas por el shock. El joven Víctor Dale había salido de detrás de las cortinas y observaba boquiabierto la escena, aún con las manos manchadas de grasa de su trabajo eléctrico.
Un ataque al corazón, diría usted. La voz de Paul Cartwright, habitualmente atronadora, había bajado a un susurro poco característico. Siempre dije que Arthur trabajaba demasiado. Todas esas preocupaciones con las cuentas y demás. El doctor Haddock frunció el ceño, sus dedos deteniéndose sobre algo que había captado su atención. La aguda vista de Miss Marple distinguió una pequeña marca en la palma de Arthur, una mancha oscura que podría haber sido una quemadura. Podría ser el corazón, murmuró el doctor, aunque su tono sugería incertidumbre. Aunque hay algo. Se inclinó más cerca, arrugando la nariz ligeramente. Un olor extraño, más bien como a ozono. Poirot inclinó la cabeza levemente, con una calma que contrastaba con la tensión que llenaba el salón. Los rostros expectantes se giraron hacia él, algunos con ansiedad, otros con franca incredulidad. Señoras y señores, comenzó en voz baja pero firme, cada sílaba marcada con precisión, hemos recorrido un camino lleno de sospechas, medias verdades y silencios cuidadosamente escogidos. Pero ahora, al fin, el velo se levanta. Un murmullo recorrió la sala, como un viento contenido que amenaza con desatarse. Madame Lefebvre, con las manos crispadas sobre el regazo, parecía a punto de desmoronarse, mientras que el coronel Armand, rígido en su silla, intentaba mantener un aire de indiferencia. Poirot paseó la mirada sobre todos, y por un instante pareció que sus ojos detenidos en cada uno podían leer lo más profundo de sus pensamientos. Desde el inicio, continuó, la clave estaba en un detalle tan pequeño que pasó inadvertido para casi todos, salvo para mí. Una copa desplazada, una firma mal imitada, un horario imposible de cumplir. El asesino pensó que su plan era perfecto, pero olvidó que los pequeños deslices son los que revelan las mayores verdades. La señorita Dubois tragó saliva, su rostro palideció, y el inspector Girard inclinó el cuerpo hacia adelante, expectante. Poirot hizo una pausa calculada, dejando que la tensión creciera hasta volverse insoportable. Afuera, el reloj de la iglesia marcó lentamente las campanadas de la hora, cada golpe retumbando como un presagio. Finalmente, Poirot extendió un dedo y señaló. La verdad, Miss Amis, es que el crimen no fue obra del azar, ni de la ira momentánea. Fue planeado fríamente, por alguien que confiaba demasiado en su astucia. Y esa persona está aquí, entre nosotros. La respiración de los presentes se hizo audible, un coro entrecortado de jadeos y exclamaciones ahogadas. Los ojos buscaron al señalado, las manos temblaron sobre los apoyabrazos, y en ese instante el salón entero se transformó en un tribunal donde el juez era solo uno, Hercule Poirot. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el crujido de la madera bajo el peso de las sillas. Poirot, sin apartar su dedo acusador, avanzó un paso. Usted creyó engañarnos a todos, dijo con una calma que helaba la sangre, pero no pudo engañar a las pequeñas células grises. La persona señalada, con el rostro desencajado, intentó balbucear una negación, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Un sudor frío corría por sus sienes, mientras los demás retrocedían instintivamente, como si el aire mismo se hubiera cargado de electricidad. Las pruebas son claras, continuó Poirot con voz grave. El rastro de la llave perdida, la coartada demasiado perfecta, la nota escrita con una mano temblorosa, todo conduce a usted. Fingió lealtad, fingió amistad, pero en realidad planificó este crimen con una sangre fría admirable y atroz. Un grito sofocado escapó de una de las damas presentes, mientras el inspector Girard se levantaba de un salto, esposas en mano, preparado para actuar. El acusado, acorralado, dejó caer la máscara de inocencia. Sus ojos destellaron con una furia impotente, consciente de que ya no había salida. Sí, lo hice, exclamó finalmente, con voz rota entre rabia y desesperación. Lo haría otra vez si pudiera, porque nadie me habría descubierto, salvo este maldito belga. Las palabras resonaron en las paredes como un disparo, y un estremecimiento recorrió a los presentes. Poirot, imperturbable, se inclinó apenas, como si saludara al destino cumplido. La justicia, Miss Amis, siempre encuentra su camino, dijo suavemente. El inspector llevó al culpable fuera de la sala, mientras un murmullo de alivio y asombro recorría a los demás. Algunos se dejaban caer en sus asientos, exhaustos por la tensión, otros miraban a Poirot con una mezcla de gratitud y temor, conscientes de que nada podía ocultarse de su mirada. Cuando la puerta se cerró tras el criminal, el reloj de la iglesia marcó nuevamente la hora. Poirot se acomodó el bigote con su gesto característico, y con una leve sonrisa murmuró, «Et voilà, el misterio ha terminado». Un cuadro de conexiones había sido montado en la pared lateral, su colección de interruptores y enchufes parecía útil,
aunque nada emocionante. Cables eléctricos gruesos salían de allí hacia varios puntos de la sala, proporcionando energía para las luces superiores que bañaban todo con un resplandor implacable. Las luces de hadas, dijo de repente la señora Lane, con la voz ligeramente temblorosa. Han estado fuera de servicio desde hace algún tiempo. El señor Dale debía repararlas, pero dejó todo desenchufado excepto las luces del salón principal. Revisé todo yo mismo antes de que empezara la reunión, interrumpió rápidamente Víctor Dale. Su joven rostro estaba pálido por el shock y quizá por otra cosa, el miedo de ser considerado responsable de lo ocurrido. Nada más estaba conectado. Lo juro. El inspector Slack hizo una anotación en su cuaderno, el lápiz rascando con fuerza en el silencio tenso. Miss Marple observó que su examen de la plataforma estaba revelando varios detalles interesantes. Las patas de la mesa, notó, descansaban sobre una delgada estera de coco que había sido colocada sobre el linóleo pulido. Era el tipo de medida práctica que alguien podría tomar para evitar que los muebles se deslicen, aunque le parecía inusual para un arreglo tan temporal. La señora Lane, recuperando algo de su eficacia habitual, se acercó al inspector Slack con una carpeta ordenada en sus manos. Inspector, querrá ver esto, la agenda de esta noche y las actas de nuestra última reunión. Siempre preparo copias mecanografiadas limpias para mayor claridad. Slack aceptó los documentos con un gruñido de reconocimiento. Miss Marple, agudizando el oído, captó la adición tranquila de la señora Lane. Todo estaba en perfecto orden. Arthur era muy particular con esas cosas. En efecto, lo había sido, reflexionó Miss Marple. Arthur Penry era conocido en todo St. Mary Mead por su meticulosa atención al detalle, particularmente cuando se trataba de dinero. Parecía trágicamente apropiado que hubiera encontrado su final durante la que prometía ser su presentación financiera más importante. Mientras el inspector Slack continuaba su examen metódico, Miss Marple se sintió atraída a estudiar la escena desde su posición en la tercera fila. Algo en la disposición de la plataforma seguía inquietándola, aunque no podía identificarlo de inmediato. Se levantó silenciosamente de su silla y se acercó al estrado, cuidando de evitar la mirada desaprobadora del inspector Slack. El paño verde que cubría la mesa estaba liso y sin arrugas. El bombo de latón, colocado con precisión como para las festividades de la noche. Y sin embargo, había algo, interrumpido, perturbador. Una palabra, si es tan amable. Ella se movió hacia donde aún se arrodillaba junto al cuerpo de Arthur, notando la forma cuidadosa en que evitaba tocar la mano derecha del difunto. Hay una marca, dijo en voz baja, en su palma. Parece una quemadura, aunque no imagino cómo pudo adquirirla de ese bombo de latón. Miss Marple se inclinó más cerca, sus ojos ancianos aún lo bastante agudos para distinguir la pequeña marca oscura que el doctor señalaba. Era, en efecto, sugestiva de una quemadura, aunque de un tipo peculiar, más bien como la marca dejada por un calor muy breve pero intenso. Al incorporarse, su mano rozó la guirnalda que colgaba decorativamente en el borde frontal de la plataforma. Algo le pinchó el dedo, no bruscamente, sino con la sutil punzada de una aguja muy fina. «Oh», exclamó suavemente, examinando la yema de su dedo. «¿Qué ocurre, Miss Marple?», preguntó el doctor Haydock. Ella ya estaba pasando los dedos por el dobladillo de la guirnalda, buscando lo que había causado la ligera herida. Allí, incrustado en el pliegue de la tela, casi invisible salvo que uno lo buscara específicamente, había lo que parecía un hilo de alambre muy fino. «Qué curioso», murmuró, aunque tuvo cuidado de no alterar lo que había descubierto. De pie junto al estrado, Miss Marple dejó vagar su mirada nuevamente sobre la escena. La estera de coco bajo las patas de la mesa mostraba una leve humedad en los bordes, como si hubiera sido limpiada recientemente. El aire aún contenía ese tenue olor a ozono que el doctor Haydock había notado, recordando a un equipo eléctrico que hubiera sido usado hace poco. Lo más curioso de todo era el bombo de latón en sí, un objeto tan inocente, diseñado para nada más siniestro que el sorteo de boletos de rifa. Sin embargo, Arthur Penry yacía muerto a su lado, su mano mostrando lo que parecía ser una quemadura eléctrica en una sala donde el joven Víctor Dale juraba que nada estaba conectado a la red salvo las luces superiores. Los dedos de Miss Marple encontraron sus agujas de tejer, una señal segura de que su mente comenzaba a trabajar en esos patrones cuidadosos y metódicos que también le habían servido en el pasado. En su experiencia, cuando algo parecía imposible, normalmente significaba que no se estaban haciendo las preguntas correctas. La pregunta más urgente en ese momento era esta: ¿cómo recibe un hombre una quemadura eléctrica de un bombo de latón en una sala donde supuestamente nada eléctrico estaba funcionando? Tenía la sospecha de que la respuesta, cuando llegara,
resultaría tanto más simple como ingeniosa de lo que cualquiera allí podría imaginar. El armario bajo las escaleras de la plataforma era un monumento a la devoción de la señora Matrip por la limpieza. Cada fregona colgaba en su lugar designado. Cada botella de limpiador estaba alineada en filas regimentadas, y la colección de trapos de pulir estaba doblada con precisión militar. La propia señora Tripp custodiaba su dominio como un pequeño y fiero dragón, con las manos curtidas apretadas contra su delantal almidonado. 37 años llevo limpiando estas salas, declaró al inspector Slack, su voz cargada con la autoridad del largo servicio. Jamás he tenido una queja sobre mi trabajo, ni del reverendo ni de nadie. Miss Marple, que se había unido discretamente al examen del inspector, observaba a la señora Tripp con considerable interés. La mujer estaba claramente angustiada, aunque quedaba por determinar si era por la muerte de Arthur Penrith o por la alteración de su rutina habitual. Estoy seguro de que su trabajo es ejemplar, señora Tripp, dijo Slack con una paciencia poco característica. Simplemente intentamos establecer exactamente qué ocurrió esta noche. La señora Tripp resopló, su nariz afilada temblando mientras observaba la plataforma con evidente desaprobación. Pues le diré una cosa con certeza, inspector. Hay sal en ese suelo donde no debería haber sal. Sal. El interés de Slack se agudizó de inmediato. Ahí, junto a las patas de la mesa. La señora Tripp señaló con un dedo nudoso. Jamás uso sal para limpiar. Deja una horrible mancha en el linóleo, eso hace. La señora Beaterbe intentó decirme una vez que la sal era buena para dar brillo, pero yo le respondí directo, jabón y esfuerzo, eso es lo que limpia los suelos. Miss Marple siguió con la mirada el dedo de la señora Tripp y observó el tenue residuo cristalino que cubría los bordes de la estera de coco. Bajo la dura luz eléctrica, las diminutas partículas brillaban como escarcha en una mañana de invierno. ¿Cuándo limpió por última vez esta área, señora Tripp?, preguntó suavemente. Ayer por la tarde, como siempre antes de una reunión. Barrí, fregué y pulí hasta que se podía ver su cara en ese linóleo. El tono de la señora Tripp sugería que cualquiera que cuestionara su minuciosidad lo hacía a su propio riesgo. Volví esta mañana solo para comprobar, y todo estaba exactamente como lo dejé. El inspector Slack había sacado una lupa de algún lugar y examinaba el sospechoso residuo con interés profesional. Ciertamente parece sal, murmuró. Pero ¿por qué alguien querría esparcir sal en la plataforma? La señora Tripp se apresuró a observar más de cerca su querido linóleo. Eso no es lo único que está mal, anunció con sombría satisfacción. Ese cubo junto al escenario no es mío. Señaló un balde galvanizado que se encontraba discretamente en la sombra de la plataforma. Miss Marple lo había notado antes, pero había asumido que pertenecía a la colección habitual de equipo de limpieza. Los míos son todos de esmalte azul, continuó la señora Tripp. Así ha sido durante 15 años. Nunca he tenido un cubo galvanizado en mi vida. Cosas horribles. Se oxidan terriblemente. Slack se acercó al cubo sospechoso con cautela, como si pudiera contener algo más peligroso que agua de limpieza. Al inclinarse para examinarlo, arrugó la nariz con visible disgusto. Huele extraño, observó. No como agua de limpieza común. Miss Marple se unió a él junto al cubo, su propia nariz sensible detectando el tenue pero inconfundible olor de sosa de lavar mezclada con otra cosa. Algo que le recordaba fuertemente al residuo que habían encontrado en la plataforma. Agua salada, dijo en voz baja. Mezclada con sosa, creo. Pero, ¿para qué querría alguien agua salada? Eso mismo me pregunto yo, exclamó Slack con frustración. Antes de que alguien pudiera ofrecer una teoría, la voz del Dr. Uck llamó desde la plataforma, donde estaba realizando su examen preliminar del difunto. Inspector, quizá quiera ver esto. Regresaron para encontrar al doctor arrodillado junto al cuerpo de Arthur Penrith, habiéndole quitado cuidadosamente los zapatos negros de Oxford. Las suelas de cuero, normalmente impecables dado el carácter meticuloso de Arthur, estaban descoloridas con el mismo residuo cristalino que habían observado en el suelo de la plataforma. Sal, confirmó el doctor Addott, raspando una pequeña muestra en su pañuelo. Bastante, incrustada en el cuero como si hubiera estado de pie en ella. Miss Marple examinó las suelas con considerable interés. La sal se había incrustado profundamente en el cuero, creando un patrón distintivo que hablaba de contacto prolongado con la sustancia. Estaba de pie en ella cuando murió, observó pensativamente. De pie en agua salada, imagino. Pero eso es imposible, intervino la señora Lane desde su posición tras la mesa. Se había mantenido notablemente serena durante toda la velada,
su cabello gris aún perfectamente arreglado a pesar del shock por el colapso de Arthur. El suelo estaba perfectamente limpio cuando llegué para preparar las decoraciones. Habría notado cualquier cosa extraña. ¿A qué hora llegó exactamente esta noche?, preguntó el inspector Slack, cuaderno en mano. A las 6, respondió la señora Lane con prontitud. Siempre vengo temprano para asegurarme de que todo esté bien dispuesto. Había que colgar la guirnalda, colocar el bombo de la rifa y preparar la mesa para la presentación de Arthur. Y el suelo estaba seco entonces, completamente. El trabajo de la señora Tripp siempre es impecable. El cumplido fue entregado con la eficiencia característica de todas las expresiones de la señora Lane. Miss Marple se inclinó para estudiar más de cerca el área alrededor de las patas de la mesa. La estera de coco mostraba signos claros de humedad reciente, con parches más oscuros que sugerían que había absorbido una cantidad considerable de líquido. Más intrigante aún, la humedad parecía seguir un patrón particular, no el derrame aleatorio que uno esperaría de un accidente, sino algo más deliberado. Una marca de marea, murmuró para sí misma, trazando la tenue línea con los ojos. ¿Qué es eso, Miss Marple?, preguntó el doctor Haydock. La humedad, doctor. ¿Ve cómo forma un círculo irregular alrededor de la mesa? Casi como si alguien hubiera humedecido deliberadamente el suelo en esa zona. El inspector Slack se agachó para examinar el patrón que Miss Marple había señalado. La débil decoloración del linóleo era, en efecto, sugestiva de agua que se había dejado secar naturalmente, dejando las marcas reveladoras de su antigua presencia. Tiene razón, admitió a regañadientes. Me parece deliberado, pero aún no entiendo por qué alguien querría mojar el suelo con agua salada. Los dedos de Miss Marple habían encontrado nuevamente sus agujas de tejer, repiqueteando suavemente en el ritmo que acompañaba sus reflexiones más profundas. Agua salada, meditó, es un excelente conductor de electricidad. Todo niño del pueblo aprende eso en las lecciones elementales de ciencias. Combinado con el misterioso alambre que había descubierto en la guirnalda y la quemadura eléctrica en la palma de Arthur, el cuadro comenzaba a formar un patrón sumamente inquietante. Inspector, dijo con cuidado, me pregunto si podría examinar más de cerca las conexiones eléctricas, en particular cualquier cosa que pudiera haberse vinculado al área de la plataforma. Slack frunció el ceño con escepticismo. El joven Dale juró que nada estaba enchufado excepto las luces principales. Sin embargo, Miss Marple persistió con suavidad, tengo la sensación de que la electricidad puede ser la clave de nuestro enigma. Como si sus palabras lo hubieran invocado, Víctor Dale salió de detrás de las cortinas, donde había estado realizando su propio y nervioso examen del cableado. Su juvenil rostro estaba pálido de ansiedad, y sus manos temblaban ligeramente cuando se acercó al grupo reunido alrededor del cuerpo de Arthur. Inspector, dijo vacilante. Hay algo que debería saber. Cuando revisaba las conexiones antes, encontré que uno de los enchufes de las luces de colores había sido movido. No conectado a nada, claro está, pero no estaba donde lo dejé ayer. ¿Movido cómo?, exigió Slack. Alguien lo había cambiado del tablero principal a una de las tomas laterales. No le di mucha importancia en ese momento. Ya sabe, en estos edificios viejos los enchufes se golpean y se mueven. Pero ahora, con el señor Penrith muerto y todo, su voz se desvaneció a medida que las implicaciones de su descubrimiento empezaban a penetrar en su conciencia. Miss Marple asintió pensativamente. En su larga experiencia, los detalles más pequeños a menudo resultaban ser los más significativos. Un enchufe movido, un cubo que no correspondía, sal donde no debería haberla. Individualmente podrían no significar nada, juntos, sugerían una mente capaz de una planificación considerable y una gran atención al detalle. Un asesinato muy doméstico, murmuró para sí misma, lo suficientemente bajo como para que solo Lady Bantry, que se encontraba cerca con ansiedad, pudiera oírla. ¿Qué has dicho, Jane?, susurró Dolly. Oh, nada importante, querida, respondió Miss Marple con una sonrisa dulce. Solo observaba que algunos de los crímenes más ingeniosos son aquellos que usan los materiales más ordinarios. Sal, agua y electricidad. Tres sustancias comunes que se convierten en algo mucho más peligroso cuando se combinan con conocimiento e intención asesina. La pregunta ahora era, ¿quién en St. Mary Mead poseía tanto el conocimiento como el motivo para transformar una simple reunión parroquial en la escena de un asesinato cuidadosamente orquestado? El hallazgo de Miss Marple del fino alambre incrustado en la guirnalda había estado molestando su conciencia, como una picazón persistente que exigía atención. Mientras el inspector Slack continuaba su metódico examen de la tarima,
ella se sintió atraída nuevamente hacia la tela decorativa que colgaba inocentemente a lo largo del borde frontal del escenario. La guirnalda en sí no tenía nada de especial, las mismas banderas triangulares rojas, blancas y azules que adornaban cada celebración parroquial, desde festivales de cosecha hasta fiestas de coronación. La señora Lane la había dispuesto con su característica atención al detalle, creando elegantes pliegues que daban a las austeras salas parroquiales un aire festivo, pese a la oscuridad de las luces de colores apagadas sobre ellas. Con el toque delicado que le era natural a una mujer que había pasado décadas manipulando lana de tejer e hilos de bordar, Miss Marple empezó a seguir el alambre oculto con la punta de sus dedos. Corría a través del dobladillo de la guirnalda como un mensaje secreto escrito en un lenguaje que solo ella podía descifrar. ¿Encuentra algo interesante, Miss Marple? El doctor Haydock había abandonado su examen del difunto y observaba su exploración con curiosidad profesional. Quizás, respondió con cautela, sin querer formular teorías prematuras. Este alambre parece estar colocado de manera bastante deliberada. El hilo era notablemente fino, mucho más delgado que un cable eléctrico doméstico común. La conjetura educada de Miss Marple, basada en años de escuchar las entusiastas descripciones de su sobrino Raymond sobre radios y su construcción, era que se parecía al tipo de alambre de cobre esmaltado usado en bobinas de radio. Siguiendo la trayectoria del alambre con delicadeza, lo rastreó hasta detrás de la mesa de la rifa, donde desaparecía de la vista. La construcción era ingeniosa en su simplicidad. El alambre había sido cuidadosamente cosido en el dobladillo de la guirnalda, invisible a una observación casual, pero perfectamente posicionado para cumplir algún propósito oculto. Inspector Slack, lo llamó suavemente. Creo que debería examinar esto. El inspector se acercó con su habitual escepticismo, aunque la experiencia reciente le había enseñado a no descartar por completo las observaciones de Miss Marple. Cuando ella le mostró el alambre oculto, su expresión se agudizó con interés profesional. Definitivamente no es un cable eléctrico estándar, murmuró, sacando de nuevo su lupa. Demasiado fino. ¿Para qué querría alguien un alambre como este? Miss Marple se había movido hacia la parte trasera de la tarima, siguiendo la trayectoria escondida del cable. Allí, lejos del foco principal de la actividad, hizo otro descubrimiento significativo. El alambre emergía de la guirnalda y bajaba por la pata trasera de la mesa de la rifa, donde había sido enrollado una vez alrededor del eje de la manivela de latón, y asegurado bajo la tuerca de ajuste con una precisión casi quirúrgica. Ingenioso, murmuró admirativamente, pese a las siniestras implicaciones de su hallazgo. El otro extremo del alambre había sido conducido a lo largo de la pata de la mesa hasta el suelo, donde desaparecía bajo el borde de la tarima hacia la pared donde se encontraba el viejo radiador. Miss Marple se arrodilló con cierta dificultad, sus envejecidas articulaciones protestaban, y se asomó al polvoriento espacio bajo el escenario. Allí, apenas visible en las sombras, el alambre terminaba en la válvula del radiador. Alguien había usado un giro de lo que parecía ser alambre de floristería verde para fijar la hebra de cobre al accesorio metálico, creando una conexión que sería prácticamente invisible a menos que se supiera exactamente dónde mirar. Muy interesante, en verdad, dijo para sí misma, aunque su voz fue lo suficientemente clara para que el inspector Slack la oyera. ¿Qué ha encontrado ahora?, preguntó él, uniéndose a ella junto al radiador. Miss Marple señaló la unión donde el alambre oculto se encontraba con el sistema de calefacción. Incluso con la pobre luz, la verdigris verde del alambre de floristería era claramente visible, la marca reveladora de la corrosión del cobre que hablaba de exposición reciente a la humedad y a la corriente eléctrica. Un circuito completo, explicó con paciencia, desde el radiador a través de este alambre oculto hasta la manivela de latón del tambor de la rifa. Slack miró la disposición con una comprensión que comenzaba a amanecer. ¿Quiere decir que alguien deliberadamente, quiero decir, inspector, que el pobre Arthur Penrith fue electrocutado? Exactamente, Miss Marple asintió. La corriente viajó desde el suministro eléctrico, a través de este cable, hasta la manivela de latón. Cuando él la agarró con la palma húmeda, el circuito se completó a través de su cuerpo hasta el suelo mojado y luego al sistema de radiadores. El doctor Haydock se había unido ahora a ellos, y su conocimiento médico llenó los vacíos de la explicación de Miss Marple. El agua salada habría sido un excelente conductor, observó sombríamente, reforzando el contacto eléctrico a través de sus zapatos. No es de extrañar que hubiera ese olor a ozono y la marca de quemadura en su palma. El inspector Slack examinaba más de cerca la conexión al radiador, su mente policial trabajando ya en las implicaciones. Este alambre de floristería, verde, de este tipo hay en cualquier parte. Cada floristería del condado lo tiene. Cierto, concedió Miss Marple,
aunque sospecho que nuestro asesino no necesitó ir tan lejos como a la capital del condado para conseguirlo. Ella había estado pensando en los requisitos prácticos de un plan tan elaborado. El asesino necesitaba acceso a las salas parroquiales, conocimiento de principios eléctricos y familiaridad con los preparativos de la velada. Y lo más importante, requería la oportunidad de preparar la escena sin ser interrumpido. Señora Lane, llamó suavemente a la secretaria, que aún mantenía su vigilia detrás de la mesa verde. Me pregunto si podría contarnos acerca de la preparación de las decoraciones. Iris Lane se acercó con su característica eficiencia enérgica, aunque Miss Marple notó que su habitual compostura mostraba señales de tensión. Los sucesos de la noche claramente la habían afectado más de lo que deseaba admitir. Yo siempre me encargo de las decoraciones, respondió con prontitud. La guirnalda fue colgada esta tarde, alrededor de las 3. Me gusta asegurarme de que todo esté bien dispuesto mucho antes del evento. ¿Y el tambor de la rifa? ¿Cuándo fue colocado? Al mismo tiempo. Arthur era muy particular sobre su colocación, insistió en que estuviera exactamente a 60 centímetros del borde derecho de la mesa. La voz de la señora Lane se quebró ligeramente al mencionar el nombre del tesorero. Siempre era tan preciso con esos detalles. Miss Marple asintió con simpatía. La reputación de Arthur Penrith por su exactitud era bien conocida en todo St. Mary Mead. Parecía irónicamente trágico que su asesino hubiera explotado esa misma precisión para asegurarse de que él estuviera exactamente en la posición correcta cuando se aplicó la corriente fatal. El trabajo del cableado es bastante hábil, observó, estudiando nuevamente la unión en el radiador. Imagino que alguien con experiencia en trabajos delicados de mano. Reparaciones de radios, quizás, sugirió el doctor Haydock. Esto parece el tipo de alambre que se usa en los aparatos de radio. Posiblemente, admitió Miss Marple, aunque su mente ya perseguía otra línea de pensamiento. La cuidadosa costura del cable en el dobladillo de la guirnalda hablaba de alguien acostumbrado al trabajo detallado de aguja. La colocación precisa del tambor, la preparación meticulosa de la solución salina, la sincronización que aseguraba que Arthur estuviera solo en la manivela cuando se aplicara la corriente. Todos estos elementos sugerían una mente que pensaba en términos de organización doméstica más que de pericia mecánica. El inspector Slack había estado examinando las disposiciones del suministro eléctrico con una comprensión cada vez mayor del método del asesinato. Ingenioso, admitió de mala gana. Pasar un cable vivo desde la corriente principal hasta la manivela. Completar el circuito a través de la víctima y el suelo mojado de vuelta al radiador. Tan simple como caerse de un tronco, una vez que sabes cómo hacerlo. Aunque requirió una planificación considerable, puntualizó Miss Marple. El asesino necesitaba asegurarse de que el suelo estuviera mojado en el momento exacto, que Arthur estuviera en la posición correcta, y que nadie más tocara la manivela antes que él. La complejidad del plan empezaba a revelarse en toda su calculada malevolencia. No había sido un crimen pasional o de oportunidad repentina, sino una ejecución cuidadosamente orquestada que explotaba tanto los hábitos previsibles de Arthur como las rutinas familiares de la vida parroquial. Alguien en St. Mary Mead había dedicado tiempo y esfuerzo considerables a planear el asesinato perfecto, usando los materiales más domésticos para crear una trampa mortal de asombrosa ingenuidad. El descubrimiento del cable oculto había transformado la investigación del inspector Slack, de una simple indagación sobre una muerte repentina a la meticulosa revelación de un asesinato premeditado. Con determinación sombría, comenzó a examinar cada aspecto de las instalaciones eléctricas de la sala parroquial, prestando especial atención a las luces de colores que colgaban decorativamente, pero inútilmente, entre la guirnalda. Víctor Dale rondaba nervioso junto al hombro del inspector, su juvenil rostro pálido con la comprensión de que su dominio de interruptores y cables había sido pervertido en un instrumento de muerte. Le juro que las luces de colores llevan semanas muertas, repitió por tercera vez. Quité el enchufe yo mismo después de que la señora Beaterby se quejara de que parpadeaban durante la venta de baratijas. Miss Marple observó al joven electricista con tranquilo interés. Había una angustia genuina en su manera, notó, pero quedaba por ver si provenía de una vergüenza profesional, o de algo más siniestro. ¿Cuándo exactamente las desconectó?, preguntó Slack, con su cuaderno listo. Debe de haber sido hace 15 días, quizás 3 semanas, respondió Víctor, pasándose una mano sucia por el desordenado cabello. Las conexiones se estaban volviendo defectuosas. Ya sabe, cableado viejo. Le dije a la señora Lane que necesitaríamos cable nuevo antes de que volvieran a ser seguras. ¿Y dónde dejó el enchufe? Víctor gesticuló vagamente hacia el tablero eléctrico.
Lo dejé suelto allí, en el soporte. Tenía la intención de llevarlo para repararlo, pero ya sabe cómo es esto, surgieron otros trabajos. El inspector Slack examinó la colección de enchufes e interruptores con la intensa concentración de un hombre que comenzaba a entender que la solución de su caso se encontraba en ese enredo de cables y conexiones. El enchufe de las luces de colores estaba, en efecto, presente, reposando inocentemente entre los demás accesorios eléctricos, pero su posición le parecía de alguna manera significativa. Miss Marple, mientras tanto, había continuado su propia investigación silenciosa de la guirnalda, siguiendo la trayectoria del cable con la paciente meticulosidad que también le había servido en misterios anteriores. La señora Bantry frunció el ceño pensativamente. Pero seguramente otras personas podrían haber tenido acceso a semillas de alcarabea y harina. ¿Qué hacía de la señora Cobb la sospechosa definitiva? Una excelente pregunta, mi querida Dolly, respondió Miss Marple con calma. La respuesta no se encuentra en una sola prueba, sino en la convergencia de múltiples factores que solo podían aplicarse a una persona. Su tono se volvió más serio. Consideren los requisitos. Nuestro asesino necesitaba un conocimiento íntimo de la preparación de la masa, acceso al equipo de panadería profesional, familiaridad con la cabaña de la señora Roe y sus costumbres, y lo más importante, un motivo poderoso para eliminar a Jonah Black. El inspector Slack retomó la explicación. La señora Cobb confesó que Black había estado chantajeando sistemáticamente a su familia, amenazando con denunciarlos por supuestamente usar alumbre ilegal en la harina del pan. La acusación era falsa, pero incluso la sospecha habría destruido su reputación. Y ahí reside la crueldad particular de este crimen, observó Miss Marple con tristeza. La señora Cobb eligió la cabaña de la señora Roe, no al azar, sino porque sabía que la pobre mujer no podría proporcionar una coartada adecuada. La señora Roe había confiado sus planes de visitar Reading, creando la oportunidad perfecta para escenificar un accidente que desviara la sospecha. Y entonces mostró la nota arrugada que había estado escondida en la tetera. Pero la señora Cobb no podía saber que Black también estaba chantajeando a la señora Roe acerca de su matrimonio secreto. Esta nota prueba que Black había acordado reunirse con ella, presumiblemente para exigir pago a cambio de su silencio sobre sus nuevas circunstancias. La señora Bantry examinó la nota con horror. ¿Quiere decir que ese hombre despreciable estaba extorsionando dinero a múltiples víctimas al mismo tiempo? Me temo que sí. Black se había enriquecido bastante mediante la explotación sistemática de los secretos y vulnerabilidades del pueblo. Al eliminarlo, la señora Cobb no solo protegía a su familia, sino que liberaba inadvertidamente a varias otras víctimas también. El inspector Slack cerró su cuaderno con firmeza. Las pruebas contra la señora Cobb son abrumadoras. El método coincide exactamente con sus habilidades profesionales. La evidencia física la sitúa en la escena, y su confesión aporta tanto motivo como oportunidad. Miss Marple cruzó las manos sobre su tejido, con una expresión de profunda tristeza. Lo que más me preocupa de este caso no son los mecanismos del asesinato, sino la desesperación humana que lo hizo parecer necesario. Tanto la señora Cobb como la señora Roe fueron empujadas al engaño por circunstancias fuera de su control. ¿Siente usted simpatía por la asesina?, preguntó sorprendida la señora Bantry. Siento simpatía por la situación que creó a la asesina, respondió Miss Marple con cuidado. La señora Cobb pasó 40 años construyendo un negocio honesto, solo para verlo amenazado por un hombre que comerciaba con miedo y vergüenza. Su respuesta fue equivocada, terriblemente equivocada, pero su desesperación era completamente comprensible. Se levantó de la silla, reuniendo las pruebas con eficacia. La tragedia va más allá de la muerte del señor Black. Abarca la destrucción de dos familias que podrían haber vivido en paz de no haber caído víctimas de la avaricia de un chantajista. Mientras se preparaban para salir de la cocina de la vicaría, la señora Bantry planteó la pregunta que flotaba en todas sus mentes. ¿Qué será ahora de la señora Roe? Seguramente su secreto sobre el matrimonio saldrá a la luz durante el juicio. La expresión de Miss Marple se iluminó un poco. Tengo razones para esperar que las autoridades vean su situación con comprensión. Después de todo, ella misma fue víctima del mismo chantajista que llevó a la señora Cobb al asesinato. Los tribunales bien podrían decidir que sus circunstancias merecen una consideración compasiva. El inspector Slack recogió sus materiales con satisfacción profesional. Gracias a sus observaciones, Miss Marple, tenemos una comprensión completa tanto del crimen como de su contexto. Se hará justicia, aunque llegue a un costo considerable para todos los involucrados. Al salir al aire frío de noviembre,
Miss Marple reflexionó sobre la peculiar satisfacción que producía ver emerger la verdad de entre el engaño, incluso cuando esa verdad traía dolor a los inocentes. La chimenea había sido manipulada deliberadamente por manos acostumbradas al trabajo honesto de amasar pan, pero convertidas en instrumentos de muerte por la desesperación y el miedo. La harina, las semillas y la forma en que una mujer ata un nudo no mienten, murmuró para sí misma, recordando la observación que la había conducido a resolver el intrincado rompecabezas. Al final, fueron esos pequeños y honestos detalles los que revelaron la gran deshonestidad del asesinato, demostrando una vez más que la verdad, por dolorosa que fuera, era en última instancia más misericordiosa que las alternativas que las personas inventaban para evitarla. El alambre en sí no era claramente un cable ordinario de lámpara, demasiado fino y delicado para tales propósitos mundanos. Inspector, dijo ella suavemente, creo que deberíamos examinar las disposiciones de almacenamiento de la señora Lane. Alguien con acceso a los materiales adecuados habría sido esencial para un plan tan elaborado. La señora Lane se puso ligeramente rígida ante la sugerencia, aunque su voz permaneció perfectamente controlada. Por supuesto, señorita Marple. No tengo nada que ocultar. Los condujo hasta un armario alto que estaba contra la pared detrás de la plataforma, sus puertas de madera aseguradas con una cerradura de bronce sustancial. De la cadena alrededor de su cintura, sacó una pequeña llave y abrió el gabinete para revelar el caos organizado de la administración parroquial. Estantes forraban el interior, cada uno con su carga de cajas y carpetas cuidadosamente etiquetadas. Los libros de cuentas estaban en filas ordenadas, sus lomos de cuero marcados con fechas precisas. Archivos de correspondencia ocupaban una sección, mientras que los suministros de limpieza y el equipo de mantenimiento reclamaban otra. Guardo aquí todos los materiales del salón, explicó la señora Lane con evidente orgullo. Llaves, decoraciones, suministros eléctricos, todo lo necesario para nuestras diversas funciones. La atención de Miss Marple se dirigió inmediatamente a una caja de madera etiquetada FET Electrics, en la inconfundible caligrafía pulcra de la señora Lane. Dentro encontró exactamente lo que esperaba descubrir, una colección de etiquetas de papel con cordeles, un carrete de fino alambre de florista, un rollo de cinta aislante negra y, metidos debajo de estos artículos inocuos, varios centímetros de alambre de cobre desnudo con los extremos recién raspados. ¡Qué conveniente!, murmuró el inspector Slack, aunque su tono sugería cualquier cosa menos aprobación. La explicación de la señora Lane fue pronta y razonable. El señor Dale dejó varios trozos y piezas después del último trabajo eléctrico. Yo simplemente los recogí y los guardé apropiadamente. No se pueden tener cables sueltos desordenando el lugar. Muy cierto, asintió Miss Marple con suavidad, aunque examinaba el alambre de cobre con considerable interés. Era exactamente del mismo calibre y tipo que el fragmento que habían descubierto en los adornos de guirnalda. Cobre esmaltado del tipo usado en construcciones de radio, con el revestimiento de laca marrón que lo identificaba de manera inconfundible. Los extremos habían sido raspados cuidadosamente con lo que parecía ser un pequeño cuchillo o instrumento similar, exponiendo el metal brillante debajo. Esa preparación tan cuidadosa revelaba a alguien que comprendía la importancia de buenas conexiones eléctricas. Este alambre, dijo con cautela, parece haber sido preparado para su uso. ¿De veras? La voz de la señora Lane cargaba con un leve matiz de defensiva agudeza. No sabría nada sobre esos asuntos técnicos. Yo solo ordené después del trabajo del señor Dale. Víctor Dale había estado examinando el contenido de la caja eléctrica con creciente perplejidad. Eso es extraño, dijo lentamente. No recuerdo haber dejado alambre de cobre así. El material con el que trabajaba era todo cable moderno, con aislamiento de caucho, mucho más grueso que este tipo anticuado. El inspector Slack tomó otra nota, su lápiz rascando ominosamente en el tenso silencio que siguió. Miss Marple continuó su examen del armario, notando la organización meticulosa que caracterizaba cada aspecto de la administración de la señora Lane. Las etiquetas de papel estaban apiladas con precisión militar, sus bordes perfectamente alineados. El rollo de cinta aislante mostraba los cortes diagonales prolijos que hablaban de un uso cuidadoso más que de un desgarrado apresurado. Incluso el alambre de florista estaba enrollado en espirales ordenadas, cada una asegurada con un pequeño giro para evitar enredos. Está usted muy bien organizada, señora Lane, observó Miss Marple con aprobación. Uno debe estarlo en una posición de responsabilidad, replicó ella con tono firme. La parroquia depende de una administración adecuada. Y ciertamente así es, reflexionó Miss Marple.
Aunque comenzaba a sospechar que las habilidades organizativas de la señora Lane se extendían mucho más allá de las habituales tareas de una secretaria honoraria. La cuidadosa preparación evidente en la caja eléctrica sugería una mente que planeaba con antelación, que anticipaba necesidades y preparaba contingencias. Las luces de colores colgaban en guirnaldas elegantes sobre los adornos, sus bombillas apagadas y sin vida. Miss Marple las estudió con nueva comprensión, reconociéndolas ahora como la coartada perfecta para la presencia de cables eléctricos en la plataforma. ¿Quién cuestionaría la vista de cables y conexiones cuando la explicación obvia eran decoraciones luminosas? Muy ingenioso, murmuró para sí, lo bastante bajo como para que solo Lady Bantry pudiera escuchar. ¿Qué es ingenioso, Jane? Susurró Dolly. La planificación, querida. Nuestro asesino pensó en todo, la coartada para el cableado, los materiales preparados cuidadosamente de antemano, incluso el momento para asegurar que la víctima adecuada estuviera en el lugar exacto. La complejidad del plan se hacía más evidente con cada revelación. No se trataba de un crimen espontáneo, sino de una actuación cuidadosamente coreografiada en la que cada elemento había sido colocado con precisión matemática. Alguien en St. Mary Mead había pasado semanas, quizá meses, planeando la muerte de Arthur Penry con la misma atención meticulosa al detalle que caracterizaba a la mejor organización parroquial. La pregunta que quedaba era, ¿quién poseía tanto la oportunidad como el conocimiento para ejecutar un asesinato tan elaborado? Los dedos de Miss Marple encontraron de nuevo sus agujas de tejer, que repiqueteaban en el ritmo suave que acompañaba sus pensamientos más profundos. La respuesta, sospechaba, no se encontraba en una experiencia exótica, sino en las más mundanas de las habilidades domésticas, la capacidad de organizar, de planificar con anticipación y de ejecutar tareas complejas con discreta eficacia. En su experiencia, los criminales más peligrosos eran a menudo aquellos que parecían más respetables, más serviciales, más indispensables para sus comunidades. Eran las personas que tenían las llaves, que conocían los asuntos de todos, que podían moverse libremente en espacios familiares sin despertar la menor sospecha. Personas exactamente como la secretaria honoraria del St. Mary Mead Trust. El reverendo Leonard Clement había llegado a las salas parroquiales con su habitual colección de papeles bajo el brazo, incluyendo lo que resultó ser una copia al carbón de las actas del mes anterior del fideicomiso. Fue este documento aparentemente inocuo el que proporcionó a Miss Marple la siguiente pista significativa, aunque la revelación ocurrió por accidente. Siempre guardo copias de los registros parroquiales, explicó el reverendo inspector Slack, sacando una carpeta manila de su portafolio. Uno nunca sabe cuándo la referencia a decisiones previas puede resultar necesaria. Miss Marple, que había estado observando la cada vez más tensa compostura de la señora Lane, se sintió atraída a examinar los documentos mecanografiados con su acostumbrada atención al detalle. Las actas que la señora Lane había preparado para la reunión de esa noche yacían en la mesa de bayeta verde, nítidas y profesionales en apariencia. ¿Me permite?, preguntó suavemente, indicando la copia del reverendo. Mientras comparaba los dos documentos, sus ojos agudos detectaron inmediatamente una peculiaridad en la mecanografía. Ambos conjuntos de actas habían sido producidos en la misma máquina. Eso era evidente por las características distintivas que marcaban a cada máquina de escribir tan claramente como las huellas dactilares marcaban a sus operadores humanos. ¡Qué interesante!, murmuró, estudiando una letra en particular que llamó su atención. ¿Ha encontrado algo, Miss Marple?, preguntó el doctor Oak, abandonando su contemplación de las instalaciones eléctricas para mirar por encima de su hombro. La letra E se eleva un poco en esta máquina de escribir, observó, señalando varios ejemplos en ambos documentos. Fíjese cómo queda ligeramente por encima de la línea. Muy distintivo, en verdad. El inspector Slack se acercó con su cuaderno listo, aunque parecía desconcertado por la importancia de la mecánica de las máquinas de escribir. ¿Y qué hay de eso? Miss Marple continuó su cuidadoso examen, comparando línea por línea la copia al carbón de los archivos del reverendo con las nuevas actas que la señora Lane había preparado para la presentación de la noche. La mayor parte del contenido era rutina parroquial, aprobación de gastos, informes de proyectos de mantenimiento, la acostumbrada minucia administrativa que mantenía funcionando a St. Mary Mead. Entonces encontró lo que buscaba. ¡Qué curioso!, dijo, con esa entonación particular que hacía que el inspector Slack agudizara de inmediato su atención. Este párrafo aparece en ambos documentos, palabra por palabra. Señaló una sección que trataba de asuntos financieros pendientes. Leyó en voz alta. El tesorero informa de un progreso satisfactorio en todos los proyectos actuales, con particular atención al fondo del techo del hospicio,
según lo discutido previamente. Perfectamente ordinario, interrumpió rápidamente la señora Lane. Redacción estándar para tales asuntos. En efecto, asintió Miss Marple amablemente, excepto que la agenda de esta noche contiene lo que parece ser una revisión de ese mismo párrafo. Examinó más de cerca el texto mecanografiado de la noche. Aquí tenemos. El tesorero informa de un progreso satisfactorio en todos los proyectos actuales, con particular atención al fondo del techo del hospicio. El tesorero deberá resolver el asunto del préstamo del pub en privado. La adición de esa frase final creó un momento de tenso silencio en las salas parroquiales. Paul Cartwright, que había mantenido un silencio respetuoso desde el colapso de Arthur, se movió incómodo en su silla. ¿Qué préstamo del pub?, exigió el inspector Slack, con sus instintos policiales inmediatamente alertas a cualquier mención de irregularidades financieras. La fachada compuesta de la señora Lane mostró su primera grieta real. No sabría decirlo, respondió, aunque su voz carecía de su convicción habitual. Arthur manejaba todos los arreglos financieros detallados. Miss Marple había estado examinando la chaqueta de Arthur Penry, que el doctor Haddock había retirado cuidadosamente durante su examen preliminar. En el bolsillo del pecho descubrió una hoja doblada cubierta con la caligrafía del difunto, notas que parecían haber sido preparadas para su planificada declaración de la verdad. El borrador manuscrito resultó revelador. Arthur había planeado claramente hacer varias acusaciones serias durante su presentación al fideicomiso. La principal de ellas era un cargo de manejo irregular de la caja menor, dirigido contra la señora Lane, junto con demandas de una contabilidad completa de varios pequeños gastos de los últimos 6 meses. Más significativamente aún, las notas hacían referencia a un préstamo no asegurado a Paul Cartwright, exigiendo un reembolso inmediato e incluyendo una cifra que hizo que el inspector Slack silbara suavemente entre dientes. 50 libras. Murmuró. Eso no es precisamente dinero de bolsillo. El cutis ya sonrojado de Paul Cartwright adquirió un tono aún más rojo. Ahora vea, esto tiene una explicación, farfulló. Arthur y yo teníamos un acuerdo sobre ese dinero. Era un arreglo puramente temporal. Una inversión de negocios, nada más. Sin embargo, observó Miss Marple suavemente, parece que el señor Penry planeaba hacer de este arreglo temporal un asunto de registro público esta noche. Las implicaciones se volvían claras. Arthur Penry había planeado usar la reunión de esa noche para exponer lo que percibía como irregularidades financieras dentro del fideicomiso. Su declaración veraz habría avergonzado públicamente tanto a la señora Lane como a Paul Cartwright, exigiendo explicaciones que quizá les habría resultado difícil dar. Mentira, confianza, traición, dijo Miss Marple en voz baja, apenas audible incluso para Lady Bantry. ¿Qué has dicho, querida?, susurró Dolly. Oh, solo reflexionaba sobre la naturaleza de la política parroquial, respondió Miss Marple con una ligera sonrisa. Parece que el señor Penry tenía la intención de brindar una velada bastante dramática para todos los presentes. El inspector Slack estudiaba la agenda de la noche con nueva comprensión. El orden de los procedimientos había sido cuidadosamente dispuesto para que Arthur estuviera de pie en el bombo de la rifa, su mano sobre la manivela de bronce, precisamente cuando comenzara su declaración preparada sobre los asuntos financieros. ¿Quién determinó el orden de la agenda de esta noche?, preguntó directamente a la señora Lane. Siempre preparo la agenda, respondió ella, aunque su habitual eficiencia enérgica había sido reemplazada por una tensión visible. Es parte de mis deberes de secretaria. ¿Y usted habría sabido acerca de las intenciones del señor Penry respecto a estos asuntos financieros? La señora Lane vaciló un instante demasiado largo antes de responder. Arthur mencionó que planeaba abordar ciertas preocupaciones administrativas. Sí. Miss Marple se encontró estudiando a la secretaria con un interés creciente. El papel de la señora Lane como guardiana de llaves, organizadora de decoraciones y preparadora de agendas le había dado un control absoluto sobre los arreglos de la velada. Ella había colocado el bombo de la rifa, colgado las guirnaldas que ocultaban el cable fatal, y se había asegurado de que Arthur estuviera de pie en el lugar exacto cuando se activara la trampa eléctrica. Más aún, había reescrito el orden de batalla. Al controlar la agenda, había transformado la acusación pública planeada por Arthur en su sentencia de muerte, asegurándose de que su momento de supuesto triunfo se convirtiera en el instante preciso de su destrucción. La evidencia de la máquina de escribir era particularmente condenatoria. La E elevada que marcaba ambos documentos probaba que la señora Lane había tenido acceso a las acusaciones de Arthur mucho antes de la reunión. Ella había sabido exactamente lo que él planeaba decir,
había entendido la amenaza contra su reputación y posición, y había tomado medidas para garantizar que su declaración veraz nunca fuera pronunciada. Una solución muy eficiente a un problema incómodo, murmuró Miss Marple, aunque fue cuidadosa de mantener su voz lo bastante baja para que solo sus propios oídos percibieran las palabras. La imagen se volvía más clara con cada revelación. No se trataba de un crimen de pasión repentina, sino más bien de una respuesta calculada a una amenaza percibida. Alguien había decidido que la veracidad de Arthur Penry era demasiado peligrosa para ser permitida y había dado pasos elaborados para asegurar su silencio. La pregunta que quedaba era si el inspector Slack reconocería la importancia de las pruebas que tenía ante sí, o si Miss Marple necesitaría guiar su comprensión más directamente hacia la incómoda verdad sobre la secretaria parroquial más confiable de St. Mary Mead. El viejo radiador de hierro fundido que servía a las salas parroquiales había visto días mejores. Su superficie pintada estaba astillada y marcada por décadas de fiel servicio. Se alzaba contra la pared trasera como un dragón dormido, con sus tuberías y válvulas extendiéndose en las sombras bajo la tarima, donde pocas personas se aventuraban a mirar. Miss Marple, sin embargo, no era como la mayoría. Armada con la linterna eléctrica del inspector Slack, y mostrando una agilidad que desmentía sus años, se abrió paso en el polvoriento espacio para examinar el final del cable oculto que habían descubierto en las guirnaldas. Lo que encontró allí confirmó sus crecientes sospechas sobre la naturaleza meticulosa del asesinato de Arthur Penry. La válvula del radiador había sido envuelta con un giro de alambre verde de floristería, del mismo tipo que habían descubierto entre los suministros eléctricos de la señora Lane. Pero no era la mera presencia del alambre lo que llamó la atención de Miss Marple, sino la marca distintiva que había dejado en el accesorio metálico. «Inspector», llamó suavemente, «realmente debe ver esto». Slack se acercó con el aire cansado de un hombre que ya había absorbido más detalles técnicos de los que su entrenamiento policial lo había preparado para manejar. Sin embargo, cuando Miss Marple dirigió su atención a la válvula, su expresión se agudizó con interés profesional. La marca de mordida donde el alambre había sido torcido con fuerza era claramente visible, un patrón distintivo de arañazos y mellas en la superficie metálica. Más significativamente, los inicios de verdín verde ya habían comenzado a formarse alrededor del punto de contacto, el signo revelador de la corrosión del cobre que ocurría cuando la corriente eléctrica pasaba a través del metal en presencia de humedad. «Eso es reciente», observó el doctor Haydock, que se había unido al examen. «El verdín tarda en desarrollarse, pero no demasiado cuando hay corriente circulando. Yo diría que esto se hizo en el último día o dos». Miss Marple asintió pensativa. La evidencia se acumulaba en un cuadro cada vez más completo de premeditación y planificación cuidadosa. «El alambre de floristería fue una elección inspirada», comentó, estudiando los hilos verdes que habían sido usados para asegurar la conexión. «Lo bastante fuerte para conducir corriente, y sin embargo tan común que nadie se detendría a pensarlo al verlo en un salón parroquial». El inspector Slack examinaba la posición del radiador en relación con la tarima superior. La construcción de hierro fundido proporcionaba una excelente conexión a tierra para el circuito eléctrico, mientras que las tuberías que corrían bajo el suelo ofrecían un camino oculto para que la corriente mortal completara su recorrido. «Como una resistencia gigante de hervidor», murmuró, empezando a comprender la elegante simplicidad del método del asesinato. «La corriente fluye desde la red a través de ese cable oculto hasta la manivela de latón, luego a través de la víctima hacia el suelo húmedo, y regresa a tierra por el radiador». «Precisamente», coincidió Miss Marple, «aunque sospecho que nuestro asesino lo describiría en términos más domésticos. Después de todo, la mayoría de los hogares han aprendido a tener cuidado al manejar aparatos eléctricos con las manos mojadas cerca de fregaderos metálicos». El paralelismo era incómodamente adecuado. Arthur Penry había sido asesinado por el mismo principio que hacía peligroso manejar un hervidor eléctrico defectuoso mientras estaba de pie en un suelo húmedo de cocina, una lección que toda ama de casa cuidadosa aprendía por amarga experiencia o sabia instrucción. Al regresar al salón principal, la atención de Miss Marple volvió a centrarse en los arreglos eléctricos que habían hecho posible el asesinato. El tablero de enchufes montado en la pared lateral parecía lo bastante inocente, su colección de interruptores y tomas servía a las necesidades rutinarias de las funciones parroquiales. Pero, entre los accesorios habituales, se encontraba un adaptador de 2 clavijas que ella no había notado durante su examen anterior. Se encontraba allí con la casual anonimidad de un equipo que pertenecía a las instalaciones normales, pero algo en su colocación le pareció significativo. «Este adaptador», dijo el inspector Slack, señalando el pequeño dispositivo, formaba parte de la instalación eléctrica original.
Víctor Dale examinó el objeto con la pericia de alguien familiarizado con cada cable y accesorio del edificio. No recuerdo haberlo visto antes, admitió. No es el tipo de cosa que normalmente necesitaríamos para toda la iluminación. Miss Marple estudió la posición del adaptador más cuidadosamente. Estaba conectado a una de las tomas de la pared, pero nada estaba enchufado en él. Al menos nada en ese momento. Su presencia sugería que había sido instalado para servir a un propósito específico, lo más probable, proporcionar la conexión eléctrica necesaria para el sistema de cable oculto. Las luces de colores eran la coartada perfecta, observó a Lady Bantry, que había seguido las discusiones técnicas con creciente desconcierto. Cualquiera que viera trabajos eléctricos asumiría que estaban relacionados con la decoración. La complejidad del plan de asesinato se volvía más impresionante con cada revelación. El asesino no solo había ideado un método ingenioso de electrocución, sino que también había creado una historia de cobertura integral que desviarían las sospechas del verdadero propósito de sus preparativos eléctricos. Cada elemento había sido considerado y posicionado con cuidado. Las guirnaldas ocultaban el cable. Las luces explicaban la presencia de equipos eléctricos. El agua salada mejoraba la conductividad del circuito. Y el radiador proporcionaba la conexión a tierra que completaba el camino mortal. Lo más revelador, el momento había sido orquestado con precisión matemática. Arthur Penry había sido maniobrado a la posición exacta en el instante en que sus acusaciones planeadas serían más dañinas para su asesino. En lugar de entregar su declaración veraz, se convirtió en víctima de la respuesta calculada de otra persona. Requirió un considerable conocimiento previo, reflexionó Miss Marple, moviendo sus agujas de tejer con su ritmo automático. No solo de principios eléctricos, sino también de las intenciones de Arthur, de la agenda de la velada y de los arreglos físicos de las salas parroquiales. El inspector Slack comenzaba a apreciar toda la magnitud del crimen que investigaban. No era un simple asesinato, sino una elaborada representación teatral, en la que cada elemento había sido colocado y cada señal cuidadosamente programada. Alguien que tenía acceso a todo, dijo lentamente. Llaves del edificio, conocimiento de los planes de la velada, familiaridad con los sistemas eléctricos, y las habilidades domésticas necesarias para ejecutar un trabajo tan delicado, añadió Miss Marple con intención. El cable había sido cosido en las guirnaldas con gran pericia. Las conexiones habían sido hechas con precisión profesional. Y la sincronización había sido coordinada con la atención al detalle que caracteriza a la mejor gestión doméstica. Los paralelismos eran cada vez más claros. Las mismas habilidades organizativas que hacían de alguien una excelente secretaria parroquial, también servían para planear y ejecutar el asesinato perfecto. Habilidades como atención al detalle, planificación anticipada y la capacidad de coordinar múltiples elementos en un todo impecable. Mientras Miss Marple contemplaba la escena una vez más, reflexionó sobre la ironía de la situación de Arthur Penry. Él había planeado exponer lo que veía como traiciones a la confianza dentro de la organización parroquial, solo para convertirse en víctima de una traición aún mayor, por parte de alguien en quien había confiado implícitamente. El asesino había transformado los mismos fundamentos de la vida parroquial, cooperación, confianza y responsabilidad compartida, en armas para destruir al hombre que amenazaba con revelar sus engaños. Era, concluyó Miss Marple, un asesinato de lo más doméstico. El examen médico del Dr. Haydock sobre los restos de Arthur Penry fue llevado a cabo con la precisión metódica que le había servido bien durante 4 décadas de práctica rural. Lo que descubrió confirmó la naturaleza eléctrica de la muerte, al tiempo que revelaba detalles adicionales que completaban cada vez más el cuadro del método homicida. La marca de quemadura en su palma es bastante distintiva, informó al inspector Slack, señalando la pequeña zona oscurecida que había llamado su atención al principio. Es consistente con el contacto eléctrico, aunque la corriente debió de ser relativamente breve. Una exposición más larga habría causado un daño tisular más extenso. Miss Marple observaba el examen con tranquilo interés, notando cómo la marca de quemadura seguía los contornos del agarre de Arthur en la manivela de latón. El patrón sugería que había estado sujetando el metal con firmeza cuando la corriente lo alcanzó, su mano bloqueada en posición por el shock eléctrico hasta que sus músculos lo liberaron en la inconsciencia y la muerte. El anillo muestra una marca similar, continuó el doctor, señalando un área descolorida a lo largo del borde del pesado anillo de oro de Arthur. El metal conduce la electricidad particularmente bien. Por supuesto, la corriente se habría concentrado en cualquier punto de contacto metálico. El inspector Slack tomó notas cuidadosas mientras el Dr. Haydock completaba sus hallazgos preliminares.
Las quemaduras eléctricas proporcionaban una prueba irrefutable de que Arthur había sido electrocutado, aunque la extensión relativamente menor del daño sugería un conocimiento sofisticado de cuánta corriente era necesaria para detener el corazón de un hombre sin crear señales evidentes de lesión eléctrica. Alguien que entendía los requisitos precisos, murmuró Miss Marple para sí misma, aunque sus palabras resonaron claramente en la atmósfera silenciosa del salón parroquial. El examen de los zapatos de Arthur resultó igualmente revelador. Los Oxford negros que habían sido su orgullo, siempre perfectamente lustrados y cuidados con la dedicación de un hombre que creía que las apariencias importaban, ahora contaban una historia de sus momentos finales, tan trágica como esclarecedora. El doctor Haydock ya había notado los cristales de sal incrustados en las suelas de cuero, pero un examen más detallado reveló evidencia adicional de la preparación asesina. La humedad que aún impregnaba los zapatos no era agua ordinaria, sino la misma solución de sal y soda que habían descubierto en el misterioso cubo galvanizado. La conductividad habría sido excelente, observó el doctor Haydock con fría objetividad. El agua salada proporciona un camino eléctrico mucho mejor que la humedad común. Combinado con la transpiración de sus manos, habría creado las condiciones ideales para una descarga eléctrica. Miss Marple reflexionó sobre la sombría eficacia del arreglo. La propia transpiración nerviosa de Arthur, combinada con una solución salina cuidadosamente preparada en el suelo, había transformado su cuerpo en el eslabón final de un mortal circuito eléctrico. El asesino había explotado las respuestas más humanas, palmas sudorosas, pies húmedos, que podían esperarse de un hombre a punto de hacer graves acusaciones públicas. Una planificación minuciosa observó, dirigiéndose a Lady Bantry, que había mantenido su vigilia con la determinación estoica de una verdadera amiga. La cuestión de quién había sido responsable de la preparación del suelo se estaba volviendo cada vez más importante. La señora Tripp había sido categórica en que no había limpiado la zona de la plataforma esa noche, sin embargo, alguien se había tomado un considerable trabajo para asegurarse de que el linóleo alrededor de la mesa de la rifa estuviera adecuadamente humedecido con la solución conductora. La señora Lane mencionó haber ayudado con la limpieza, dijo el inspector Slack, consultando sus notas, que había fregado el estrado porque la señora Tripp ya se había marchado a casa. Este gesto servicial, que podría haber parecido un típico voluntariado parroquial, ahora adquiría un significado mucho más siniestro. La ayuda de la señora Lane había proporcionado la oportunidad perfecta para preparar la trampa mortal sin despertar sospechas de nadie que pudiera haber observado sus actividades. La coartada de Víctor Dale se mantenía firme bajo escrutinio. La cena de fútbol en el Herald Lantern había estado bien concurrida, con la mitad de los clientes habituales del pub dispuestos a dar fe de su presencia durante toda la velada. Más importante aún, su evaluación profesional del trabajo eléctrico sugería que quien hubiera preparado la trampa poseía habilidades muy distintas de las de un electricista calificado. Cosa endeble para trabajo de hombres, había llamado al alambre de cobre esmaltado, sacudiendo la cabeza ante lo que claramente consideraba una tontería de aficionado. Cualquiera que supiera de electricidad nunca usaría alambre de bobina para llevar la corriente principal. Peligroso, eso es. Sin embargo, el alambre había cumplido a la perfección su propósito asesino, lo que sugería que el conocimiento del asesino provenía de fuentes distintas a una formación eléctrica formal. Miss Marple pensó en las muchas situaciones domésticas en las que la gente aprendía a manejar pequeñas reparaciones eléctricas, arreglar radios, reemplazar enchufes de lámparas, ocuparse de los problemas eléctricos menores que surgían en hogares bien gestionados. Las protestas de inocencia de Paul Cartwright crecían cada vez más fuertes y elaboradas a medida que avanzaba la investigación. La manera franca del tabernero y su obvia angustia por la muerte de Arthur parecían lo suficientemente genuinas, aunque sus dificultades financieras proporcionaban un motivo claro para desear que las acusaciones del tesorero quedaran sin pronunciarse. Arthur era duro con el dinero, admitió cuando el inspector Slack lo presionó. Pero justo, eso sí, teníamos un acuerdo sobre los plazos de pago, lo teníamos. No había necesidad de airear todo esto en público. Sin embargo, la nota manuscrita de Arthur sugería una interpretación bastante diferente de su entendimiento. La exigencia de pago inmediato, junto con amenazas de hacer público el asunto, indicaban que el tesorero había planeado usar la reunión de esa noche para aplicar la máxima presión a su deudor. Miss Marple estudió las manos de Cartwright mientras gesticulaba durante otra de sus protestas de inocencia. Eran manos grandes y capaces, marcadas por años de trabajo manual, servir pintas, mover barriles, manipular los innumerables objetos pesados que llenaban la rutina diaria de un tabernero. Pero no mostraban ninguna de la delicada destreza que habría sido necesaria para el intrincado trabajo de cableado que habían descubierto.
Piedra de cerveza y grasa de salchicha, murmuró, recordando una frase del esquema que llevaba en la memoria. Eran manos moldeadas por el trabajo práctico, no por las labores finas y precisas que habían caracterizado la preparación de la guirnalda. El contraste con las manos de la señora Lane difícilmente podía haber sido más marcado. Los dedos de la secretaria eran delgados y precisos, formados por años de mecanografía, archivo y las innumerables pequeñas tareas que requerían manipulación delicada. Sus uñas estaban cortas y prácticas, perfectas para enhebrar alambres en la tela o hacer diminutas conexiones eléctricas. Más revelador aún, todo el enfoque de la señora Lane hacia la administración parroquial demostraba exactamente el tipo de planificación metódica y atención al detalle que habrían sido esenciales para orquestar un asesinato tan elaborado. Ella era, reflexionó Miss Marple, precisamente el tipo de persona que pensaría en preparar materiales con antelación, en organizar eventos con precisión matemática, y en ejecutar planes complejos con una eficacia doméstica. Organización, dijo suavemente para sí, la palabra con un peso mucho mayor que sus simples sílabas. El inspector Slack comenzaba a llegar a conclusiones similares, aunque su enfoque era más directo que las sutiles observaciones de Miss Marple. Las pruebas acumuladas apuntaban cada vez más hacia alguien con acceso, oportunidad y las habilidades particulares necesarias para el crimen. La pericia eléctrica, la preparación anticipada, el control sobre los arreglos de la velada. Todos esos requisitos señalaban a una persona que había estado presente durante toda la investigación, servicial, eficiente y en quien todos en St. Mary Mead confiaban. La pregunta ya no era quién había matado a Arthur Penrith, sino si serían capaces de probarlo de manera suficientemente convincente para satisfacer a un jurado de los pares de la secretaria. Lady Bantry siempre había poseído una curiosidad insaciable por los asuntos de los demás, un rasgo que en ocasiones resultaba embarazoso en cenas, pero que ahora servía admirablemente a la causa de la justicia. Mientras el inspector Slack continuaba con su examen metódico de las pruebas eléctricas, Dolly había deambulado hasta la pequeña sacristía que comunicaba con las salas parroquiales, con el aire distraído de quien busca un momento de respiro tras los horrores de la noche. Lo que descubrió allí, escondido entre las páginas de la gran Biblia utilizada para los juramentos en las reuniones del fideicomiso, proporcionó la pieza final del rompecabezas que Miss Marple había estado armando cuidadosamente. Jane llamó en un susurro teatral que resonó claramente por la sala. «Tienes que venir a ver esto». Miss Marple encontró a su vieja amiga de pie junto a la mesa de la sacristía, la pesada Biblia abierta frente a ella y una expresión de triunfo iluminando su rostro. Entre las páginas del libro de los Salmos había un cheque doblado, su papel azul incongruente contra el texto antiguo. Solo buscaba un marcador, explicó Dolly, con el aire inocente de alguien que claramente no había estado haciendo tal cosa. Y allí estaba, tan visible como el sol. El cheque estaba escrito con la cuidadosa caligrafía de Arthur Penrith, girado contra su cuenta personal en el banco de Midsa. La cantidad, 25 libras, era lo suficientemente sustancial como para suscitar preguntas, pero fue la línea del beneficiario lo que hizo que las cejas de Miss Marple se alzaran con genuina sorpresa. El cheque estaba a nombre del propio Arthur Penrith. «Qué interesante», murmuró, estudiando el documento con cuidadosa atención. La fecha era reciente, dentro de la última semana, y la nota en la línea del memo decía, «Anticipo contra suscripciones del fideicomiso». El inspector Slack llegó para examinar su hallazgo con la satisfacción sombría de un hombre cuyas sospechas estaban siendo confirmadas por pruebas acumuladas. «Autonegociación», murmuró, tomando notas con vigorosos trazos de su lápiz. «Tomando dinero de la cuenta del fideicomiso para su propio uso». Miss Marple leía el cheque más detenidamente, observando detalles que hablaban mucho sobre el estado mental de Arthur en sus últimos días. La escritura mostraba signos de tensión, ligeros temblores en letras normalmente perfectas, variaciones de presión que sugerían agitación emocional. «Estaba planeando algo», observó pensativamente. «Este cheque representa mucho más que un simple desfalco». El arma homicida había sido ensamblada a partir de materiales domésticos, alambre de cobre, agua salada, suministros de floristería. El método había explotado el conocimiento doméstico de la seguridad eléctrica. Incluso el motivo tenía raíces en el tipo de traición personal que envenena las relaciones dentro de las pequeñas comunidades. Fue, concluyó ella, un tipo de venganza profundamente femenina, planeada con la misma atención al detalle que caracteriza la mejor administración del hogar, ejecutada con las habilidades aprendidas a lo largo de años de responsabilidad doméstica, y motivada por la furia particular que proviene de descubrir que la confianza y la lealtad de una han sido cínicamente explotadas. La pregunta que quedaba era si el inspector Slack reconocería la importancia de todo lo que habían descubierto,
o si el caso requeriría una intervención más directa para garantizar que la justicia se cumpliera debidamente. En la experiencia de Miss Marple, los criminales más peligrosos solían ser aquellos que parecían más respetables, más serviciales, más indispensables para sus comunidades. Eran las personas que ocupaban puestos de confianza, que conocían los asuntos de todos, que podían moverse libremente por espacios familiares sin despertar la más mínima sospecha. Personas exactamente como la secretaria honoraria del St. Mary Village Trust. El momento había llegado para que Miss Marple demostrara la verdad oculta bajo la tragedia de aquella noche. Con el permiso a regañadientes del inspector Slack, se colocó en la plataforma donde Arthur Penry había encontrado su final, su figura menuda empequeñecida por el gran bombo de la rifa que había servido como instrumento de su destrucción. Si me permiten, comenzó con su voz suave, dirigiéndose a la asamblea con una autoridad tranquila que provenía de la certeza absoluta, me gustaría explicar exactamente cómo fue asesinado el pobre Arthur esta noche. Las salas parroquiales se habían quedado en silencio, el pandemonio anterior reemplazado por la tensa expectación que acompaña la revelación de secretos largamente ocultos. Incluso la señora Lane, que había mantenido su eficiencia compuesta a lo largo de la investigación, permanecía inmóvil tras la mesa verde, sus manos firmemente entrelazadas delante de ella. El método era tanto ingenioso como doméstico en su concepción, continuó Miss Marple, mientras sus dedos trazaban el recorrido del alambre oculto que habían descubierto en los adornos. Nuestra asesina cosió un alambre de cobre finísimo dentro de esta tela decorativa, llevando un extremo alrededor del eje de la manivela de latón, bajo esta tuerca de ajuste. Señaló el punto donde el alambre hacía contacto con el mecanismo del bombo, aunque tuvo cuidado de no tocar el metal ella misma. La evidencia de la conexión eléctrica aún era visible para quienes supieran dónde mirar. El otro extremo fue llevado hasta la válvula del radiador, donde se aseguró con alambre de floristería, del tipo encontrado en los suministros eléctricos de la señora Lane. La pátina verdosa en esa conexión prueba que la corriente eléctrica había circulado por el circuito muy recientemente. El doctor Haddock asintió, confirmando los detalles técnicos, mientras el inspector Slack tomaba notas cuidadosas de la demostración. Pero la conexión eléctrica por sí sola no habría sido suficiente, continuó Miss Marple, avanzando para examinar el área alrededor de las patas de la mesa. Nuestra asesina también humedeció el suelo con una solución de sal y carbonato de sodio, transportada en ese cubo galvanizado que la señora Tripp identificó correctamente como ajeno a su equipo habitual. Señaló el cubo culpable, que permanecía como mudo testimonio de la cuidadosa preparación que había precedido a la muerte de Arthur. El residuo de sal aún era visible sobre el linóleo, brillando débilmente bajo la luz eléctrica. La alfombra de fibra de coco había sido colocada para ocultar la marca dejada por el agua salada, aunque aún quedaban trazas perceptibles para una observación cuidadosa. Cuando Arthur agarró la manivela con su mano sudorosa, llevando ese pesado anillo de sello, el circuito eléctrico se completó a través de su cuerpo y del cuero húmedo de sus zapatos, hacia la solución salada del suelo, y finalmente hasta la conexión a tierra del radiador. La precisión mecánica del método de asesinato se volvía clara para todos los presentes. Lo que había parecido un simple ataque al corazón durante un momento de emoción, era en realidad una electrocución cuidadosamente orquestada, cronometrada para coincidir con el momento planificado del triunfo público de Arthur. Las luces de hadas proporcionaron la cobertura perfecta para los preparativos eléctricos, observó Miss Marple, señalando las bombillas oscuras que colgaban tan decorativamente sobre la plataforma. Cualquiera que hubiera visto manipular cables habría supuesto naturalmente que se trataba de las decoraciones navideñas. Muy ingenioso, en verdad. Hizo una pausa para permitir que las implicaciones se asentaran antes de continuar con la cuestión más compleja, el motivo y la oportunidad. La pregunta entonces es, ¿quién poseía el conocimiento, el acceso y el motivo necesarios para un crimen tan elaborado? Consideremos a nuestros sospechosos de manera sistemática. Víctor Dale se movió incómodo cuando la mirada de Miss Marple se posó sobre él, aunque su tono se mantuvo suave y no acusatorio. El joven señor Dale estuvo ruidosamente presente en la cena del club de fútbol durante todo el periodo relevante, con medio pueblo dispuesto a dar fe de su paradero. Más significativamente, su evaluación profesional del cableado fue muy reveladora. Llamó al hilo de cobre material tonto, delgado, inadecuado para trabajos eléctricos serios. Un electricista entrenado nunca habría elegido tales materiales para transportar corriente peligrosa. El alivio de Víctor era palpable cuando la sospecha se apartó de él hacia otras posibilidades. El señor Cartwright ciertamente tenía un motivo financiero, continuó Miss Marple, estudiando las facciones ansiosas del tabernero.
Las revelaciones planeadas por Arthur sobre ese préstamo de 50 libras habrían sido muy embarazosas. Sin embargo, las manos del señor Cartwright cuentan otra historia. Señaló las grandes manos endurecidas por el trabajo de Paul, con sus manchas características de piedra de cerveza y grasa de cocina. Son manos moldeadas por años de labor práctica, dibujar puntos, mover barriles, manipular el equipo robusto de la gestión de una taberna. No muestran evidencia de la delicada costura necesaria para introducir alambre finísimo en los adornos con tal precisión, ni de la planificación cuidadosa necesaria para coordinar múltiples elementos con sincronización matemática. Los rasgos toscos de Paul Cartwright mostraron una mezcla de alivio e indignación al darse cuenta de la dirección de las deducciones de Miss Marple. Lo que nos lleva, dijo en voz baja, a la persona que poseía todos los requisitos para este crimen. Su mirada se posó en la señora Lane, que había permanecido muy quieta tras la mesa, su habitual eficiencia sustituida por una tensa vigilancia. La señora Lane tenía las llaves para acceder a las salas parroquiales a cualquier hora. Controlaba la agenda de la velada, colocando a Arthur en el momento fatal precisamente cuando él pretendía hacer sus acusaciones. Poseía los suministros eléctricos encontrados en su alacena, incluido el cable de cobre preparado con sus extremos recientemente raspados. El inspector Slack seguía la lógica con atención, su cuaderno listo para registrar cualquier confesión que pudiera surgir de la exposición metódica de Miss Marple. Más condenatorio aún, continuó Miss Marple, era el motivo que la impulsó a tan elaborada venganza. Las notas manuscritas de Arthur revelan su intención de acusarla públicamente de irregularidades financieras mientras ocultaba sus propios préstamos no autorizados de la cuenta del fideicomiso. Levantó el cheque que habían descubierto en la Biblia de Vestry, su papel azul destacando entre el cúmulo de pruebas de la velada. Este cheque, escondido donde solo Arthur podía recuperarlo, representa su propia culpa, mientras preparaba la destrucción de la reputación de la señora Lane. Ella habría sabido de su malversación por sus deberes de secretaria, habría comprendido que su declaración veraz estaba diseñada para culpar a inocentes mientras preservaba su propia imagen cuidadosamente construida. El rostro compuesto de la señora Lane empezaba a resquebrajarse bajo el peso de la evidencia acumulada. Su cabello gris permanecía perfectamente arreglado, pero sus manos habían comenzado a temblar ligeramente, a pesar de sus esfuerzos por mantener el control. La prueba mecanográfica confirma su implicación, observó Miss Marple, señalando el programa con su distintiva letra E elevada. Ella reescribió el orden de los actos para asegurarse de que Arthur estuviera de pie junto al bombo cuando comenzara sus acusaciones. Transformó su momento de triunfo planeado en el instante exacto de su destrucción. El silencio en las salas parroquiales se volvió profundo, roto solo por el distante sonido del tráfico nocturno y el susurro del viento primaveral contra las ventanas. Confrontada con la traición planeada por Arthur, concluyó Miss Marple suavemente, la señora Lane eligió responder con una traición propia. Usó su posición de confianza, su acceso al edificio y su conocimiento íntimo de las rutinas parroquiales para crear el arma perfecta a partir de los materiales más domésticos. El inspector Slack dio un paso al frente con gravedad oficial, sus esposas listas a pesar de su evidente reticencia a arrestar a un pilar de la sociedad parroquial. Iris Lane, comenzó formalmente, la arresto por el asesinato de Arthur Penrith. Las palabras parecieron romper el hechizo que había mantenido a la señora Lane en una compostura congelada. Sus hombros se hundieron, y por primera vez aquella noche su voz perdió la eficiencia firme. Él me habría convertido en la mentira, dijo en voz baja. El desliz gramatical revelaba la profundidad de su emoción. Después de todo lo que hice por ese fideicomiso, todos esos años de servicio fiel, él habría destruido mi reputación para salvar la suya. El inspector Slack tomó su brazo con sorprendente delicadeza, reconociendo la tragedia que se había desarrollado bajo la superficie de la respetabilidad parroquial. Más tarde, en la bendita tranquilidad del salón de Lady Bantry, Miss Marple aceptó una taza de té con la gratitud de alguien que había visto demasiado de la fragilidad humana en una sola noche. Un pueblo se sostiene en la confianza, suspiró Dolly, haciendo eco de los temas que habían marcado los acontecimientos de la noche. Miss Marple dobló su tejido con los movimientos precisos que se habían vuelto segunda naturaleza tras décadas de contemplación y observación. Sí, querida, y en los hábitos. La gente se delata a través de los más pequeños detalles, la forma en que etiquetan una caja, cosen un dobladillo o redactan una agenda. Al final, las mentiras se revelan solas, y hasta los cables más ocultos no pueden evitar vibrar con la corriente de la verdad.